Listo, entonces cierres contables, guía práctica. Vamos a dar inicio al tema de esta noche. Primero, ¿qué tenemos que hacer? Como había dicho, este es un checklist. Un checklist, yo traigo, es la primera plantilla que quiero compartir con ustedes, que es el checklist mismo, ¿no? En ese checklist he puesto lo que yo considero son los puntos más importantes, a manera de resumirlo, porque hay un montón de cosas y sé que hay empresas que tendrán otras cosas como ganancia de capital, conciliaciones fiscales, conciliaciones de sucursales, consolidación de datos para aquellas que tienen sucursales o tienen operaciones en diferentes países. Entonces, pero aquí lo hemos tratado de hacer lo más estándar posible. Y este es el checklist de cierre contable. Yo se lo voy a pasar otro momento. He trabajado aquí una pequeña fórmula para que se le pueda ir poniendo aquí el avance de cada cosa. Por ejemplo, si yo pongo en la parte de costos y gastos, que es la primera parte que ya vamos a ver en la presentación, yo puedo establecer cómo voy con cada paso. Y esto me va a dar un total. Y esto total se va a sumar a todo lo demás y me va a dar un porcentaje de avance global de cómo llevo el cierre. Entonces, este checklist no solamente es un listado, sino que yo puedo poner aquí los avances, cómo voy con cada ítem del listado. Y así puedo ir yo chequeando. Cuando ya lo hice, le pongo 100%. Hay algunos ítems que, si se fijan, están como, tienes como subítems. Entonces, estos subítems totalizan para que este ítem global me sume el 100%. Así que ahí ya lo van a ver ustedes y pueden revisar cómo funciona. Pero es muy útil para tener un porcentaje de avance de cómo voy con el cierre, ¿no? Eso es, nosotros normalmente cuando hacemos el cierre nos ponemos a contabilizar, no nos preocupamos de revisar varios aspectos que vamos a ver a continuación. Así que el checklist nos da eso, nos da un porcentaje de avance de cómo hacer el cierre y para tener control. Así que si nos preguntan, señor contador, ¿cómo va con el cierre? Entonces vamos a nuestro checklist. Aquí estoy en esta etapa ahorita, ya completé esto, me falta lo otro y así puedo yo llevar un control por cliente también. Para aquellos que tenemos varios clientes, entonces es indispensable que tengamos este control, sobre todo porque hay que recoger papelería, hay que recoger información y a veces el cliente no la proporciona. Entonces es importante que podamos tener un listado, un checklist donde podemos ver cómo vamos con nuestros clientes. Así que luego ya se lo voy a pasar a este archivo para que ustedes lo puedan tener. Lo otro, vamos a la presentación. Primero, ¿qué vamos a hacer cuando tenemos un cierre? Bueno, llegamos al final del año y lo primero que tenemos que estar seguros es que tengamos todos los gastos registrados. Esto parece obvio, pero créanme que es uno de los mayores problemas. ¿Por qué? Porque cerramos el año y nos venimos a dar cuenta que el cliente no nos pasó todas las facturas. O que allá, ya por estas alturas, por marzo, aparece el cliente con un crédito fiscal de combustible de allá por noviembre, ¿no? Y usted ya cerró, usted ya presentó el IVA. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo puedo hacer para asegurarme de recoger toda esa información? Bueno, yo lo que le diría es establezca una fecha de corte de recepción de documentos. Si el cliente, porque esto es un problema que estoy seguro que todos los que llevan contabilidades, ya sea de forma outsourcing o lo llevan para sus empresas, me imagino que tienen este problema, que es que no le mandan la documentación. Y cuando se la mandan, ya es demasiado tarde. Y si hablamos nosotros de registrar los gastos, tenemos en el caso de cambio de ejercicio, estamos pasando del 2020 al 2021, no podemos deducir, dejar gastos del 2020 para el 2021, porque si no serían no deducibles. Entonces es importante que nos aseguremos de recoger toda la información, establezca una fecha de corte y si el cliente no llevó la información, lo siento mucho, eso queda fuera de contabilidad y pasa el siguiente año como gasto no deducible. Lo cual me lleva a hacer aquí un pequeño listado. Esta presentación yo se las paso luego.
En el artículo 29 de la Ley del Impuesto sobre la Renta para nuestro país encontramos cuáles son los gastos deducibles. Y a esto voy a hacer un poco de énfasis en sobre todo en los gastos no deducibles, porque hay mucho contador que mete gastos no deducibles sin darse, lo mete como deducible y es no deducible. Entonces, es importante que como contadores vayamos a la ley y le demos una ojeada a este artículo, el artículo 29 de la Ley del Impuesto sobre la Renta en nuestro país. En tu país tú vas a tener tu legislación de acuerdo al impuesto sobre la renta, en la cual te dice cuáles son los gastos no deducibles y los gastos deducibles. Pues en general, podríamos decir que los gastos deducibles son todos aquellos que son necesarios para generar ingresos en la empresa. Ahí pues hay una serie está bastante completo a lo largo del tiempo. Hacienda ha ido modificando este artículo, agregándole, definiendo bien cuáles son los gastos deducibles y cuáles son los gastos no deducibles. Así que ahí está más que explicado, pueden leerlo ustedes: arrendamiento, gastos de viaje, combustible, tributos, costos, gastos, etcétera, ¿no? Entonces, ahí está claro en la parte de los deducibles, en la parte de los no deducibles, y sobre todo cuando trabajamos con contribuyentes o clientes que son persona natural. Ahí sí es un poco difícil separar lo deducible de lo no deducible, los gastos de la empresa con los gastos de vida de la persona natural. Como en la mayoría de los casos vamos a tener, o quizás 50-50, no vamos a tener clientes que son sociedades y clientes que son persona natural. Entonces es importante que usted lea bien este artículo y le haga saber a su cliente cuáles son los gastos que puede deducir. No todos los gastos, no las cenas, las idas a comer con la familia, las puede deducir el cliente como gastos de la empresa, ¿no? Igual el combustible no lo puede deducir todo. Los gastos de viaje, ¿no? ¿Qué tal se le ocurre hacer un viaje y regresa el cliente con un legajo así de documentos, de facturas que ha pagado por un viaje familiar o un viaje de recreo, ¿no? Entonces no los puede deducir. Es importante que aclaremos y seamos firmes en esto, porque si no, la responsabilidad es para usted como contador que firme el balance. Y recuerden que el cliente solo responde económicamente, pero el que responde por la firma que estampa en los balances es el contador. Así que es importante que ustedes definan bien esto, revisen en sus gastos, que no se les vaya ningún gasto no deducible. Algo importante que debo decir es que las cuentas en el catálogo no necesariamente tienen que tener una cuenta de gastos no deducibles. Algunos en los catálogos tenemos esa cuenta, ¿no? Todo lo que es no deducible lo llevamos ahí. Y así al final del año no nos complicamos en andar buscando el montón de gastos, cuáles son deducibles, cuáles son no deducibles y cuáles deducibles. Entonces, pero por lo general, ahora los auditores, me he fijado, que están pidiendo que los gastos no se separen de esa forma, sino que usted tiene un viático que es no deducible, entonces póngalo junto con todos los viáticos. Eso le obliga a usted a llevar un control aparte de los gastos no deducibles para al final del año poder establecerlo. Así que no está de más que demos una chequeada entre los gastos, que no se nos haya ido ningún tipo de gasto que luego Hacienda nos pueda reclamar como no deducible. Bueno, aquí está un listado, ¿verdad? Dividendos, utilidades, pérdidas. Y bueno, en resumen, para no detallar mucho por el tiempo, es cualquier gasto que no sea necesario para la función normal del negocio. Así que, y vean estos dos ítems al final. Dice gastos que estén soportados por crédito fiscal de un contribuyente no inscrito. Eso incluye aquellas facturas que a veces que son de dudosa procedencia, ¿no? Todo esto hay que ponerle atención. Los gastos no autorizados por Hacienda de créditos fiscales. Bueno, y aquí hay una serie de cosas, donaciones, etcétera. Todo esto, ustedes al final del año, cuando se presenta la renta, tienen que hacer en algunos casos, vamos a hacer un webinar de eso en su momento, del 971. Y ahí en el 971 yo tengo que detallarlos. Así que es importante que hagan este control. Si lo pueden hacer de antemano, desde
desde que ustedes están contabilizando, pues enero, febrero, van sacando los gastos no deducibles, es mejor, porque venirlo a hacer al final del año va a ser un poco más difícil. Así que esos serían los primeros 2 puntos. Revisar de nuestro checklist, revisar cuáles son los costos deducibles, los gastos deducibles, los gastos no deducibles y los costos no deducibles. Verificar que los tenemos correctamente contabilizados y que no tenemos, por ejemplo, créditos fiscales o gastos del periodo del ejercicio anterior, del 2019, que se pusieron en enero de 2020, ¿no? Porque esos no serían deducibles. Por ejemplo, eso pasa bastante y en eso pues tenemos que ser estrictos, ¿no? No se pueden meter. Luego vamos a la parte de ingresos en nuestro checklist. La parte de los ingresos, pues se trata de conciliar en todas las áreas de la empresa, en los libros del IVA, por ejemplo, en las declaraciones, en la contabilidad, en el pago a cuenta. Debemos tener bien conciliados estos ingresos, porque Hacienda es lo primero que le va a poner el ojo, ¿no? Cómo están los ingresos y sobre todo cómo está esto en las declaraciones de impuestos mensuales, de impuestos al IVA y el pago a cuenta, que es algo que tenemos nosotros aquí en El Salvador, que es un anticipo al impuesto sobre la renta. Para aquellos que nos sintonizan de otro país, recuerden que tenemos aquí en nuestro país, hacemos como un anticipo del impuesto sobre la renta, ¿no? Todos los meses uno está pagando aproximadamente entre un 1.5 y un 1.75% de las ventas. De acuerdo a la actividad que te toque estar, pagamos un anticipo sobre las ventas. Esto es un problema porque hay negocios de muy baja utilidad en las cuales el pago a cuenta puede incluso llegar a descapitalizar las empresas, ¿no? Porque están pagando pago a cuenta sobre utilidades bien bajas, pero son volúmenes grandes. Entonces, bueno, pero así funciona. Al final del año sumamos todo lo que hemos anticipado y hacemos una liquidación del impuesto. O sea, lo que nos toca pagar contra lo que hemos anticipado, la diferencia es lo que tendríamos que liquidar hoy en abril. Así funciona en nuestro país. Entonces, para aquellos que nos sintonicen desde fuera. Pero si hablamos de conciliar ingresos, aquí les voy a presentar una pequeña conciliación que nosotros usamos en la oficina. Es sencillo, nada más es un tabulado de los ingresos por IVA, ventas en el IVA, ventas en contabilidad, ventas en declaraciones. Esto tomaría todo un webinar, ya explicarlo en detalle y estarlo haciendo, ¿no? Yo ya lo traigo lleno aquí, y las ventas en declaraciones de pago a cuenta. Pero más o menos, para explicarlo así rápidamente, se trata de ir sumando los valores y que cada mes, pues esto es un tabulado en el cual tenemos en la parte aquí de las columnas, tenemos los meses, luego yo les paso este archivo, no se preocupen, y aquí tenemos los conceptos. Por ejemplo, en las ventas del IVA, en los libros del IVA, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener las ventas por crédito fiscal, consumidor final, facturas de exportación. Algunos van a tener otros tipos de ventas, ventas no sujetas, ventas exentas, cualquier otro concepto que ustedes tengan, deben de ponerlo aquí y sumarlo. Esta sumatoria me debe de pegar, por ejemplo, con las ventas de contabilidad. Y si no me cuadra, podría ser que por siempre hay cuestiones que puedan suceder y puede que no me cuadre. Pero en ese caso yo tendría que hacer la conciliación y explicar por qué no me cuadra. Pero en la medida de lo posible, mi recomendación es que esto pegue. O sea, haga los ajustes en contabilidad, que de hecho no tendrían que ser muchos, para que le pegue con los libros del IVA. Y si le pega con los libros del IVA, eso le va a pegar con el otro ítem que está aquí, que es el detalle de lo declarado en el IVA. En el IVA, aquí incluso nosotros le ponemos las casillas, casilla 85, casilla 95. Esto es de la declaración del IVA. Usted puede también hacer su control con sus casillas que usted más utiliza y hacer la sumatoria de todo esto. Al sumarlo, vamos viendo que los montos deben de ir pegando. Esto no tendría por qué dar diferencia. Tenemos incluso las ventas del pago a cuenta, que a veces, si se fijan, entre la declaración del IVA y declaración del pago a cuenta, tenemos una grande diferencia, ¿no? Y solo en eso, Hacienda ya va poniéndole el ojo a la empresa porque pareciera que se está manipulando las cifras o a veces por errores, por desconocimiento,
no se está declarando correctamente. Y esto ya nos provoca un problema, ¿no? Así que tenemos aquí una columna para cada mes y en este mes vamos a tener aquí la cuadratura de los ingresos por cada uno de los ítems. Y luego al final podemos hacer nosotros sacar las diferencias por si hubiera y ponerle notas aquí para poder explicar por qué se dan esas diferencias. Aquí por ejemplo tenemos A menos B, que sería ingresos de IVA menos ingresos de contabilidad. Y esto me daría, si hubiera diferencia, ¿qué tal si aquí yo pusiera otro valor? Entonces, esto ya me tendría que dar la diferencia aquí, que sería este menos este. Y eso ya me estaría dando la diferencia. Si la hubiera. Y si no, pues eso tiene que pegar. Aquí como he puesto datos ficticios, ustedes deben de tomarlo de la información de sus registros contables. Así que este control es muy útil. Yo se lo voy a compartir luego. Esta es una conciliación de los ingresos, muy importante. Porque si no la hacen, van a tener inconsistencias y esto es lo primero que Hacienda va a revisar. En una auditoría, los libros del IVA contra contabilidad. Y eso obligadamente debe de pegar. Si no pega es porque hay ingresos no grabados, lo cual es bastante raro porque casi todo está grabado, pero entonces usted tiene que explicar las diferencias y debe estar preparado para ello. Así que eso sería en la parte de los ingresos. Luego, los bancos conciliados, es importante, parece mentira, pero a veces no nos queda tiempo de hacer conciliaciones bancarias, no nos queda tiempo y bueno, ajustamos los bancos, ¿no? Pero, por ejemplo, en algunos países ya se pide la conciliación bancaria como un informe más. O sea, esto es como que Hacienda nos pidiera nuestras conciliaciones bancarias de cada mes. En El Salvador, en nuestro país, la legislación es un poco atrasada, no tenemos estos controles del banco, ¿no? Y esto tiene que ver mucho con la factura electrónica y los nuevos controles que vienen en los próximos meses. Pero por el momento no lo tenemos y por eso muchos se descuidan. En las conciliaciones bancarias, nosotros tenemos también un formato que yo se lo voy a compartir ahí, que es este, ¿verdad? Ustedes lo pueden utilizar. Pues la conciliación bancaria, hemos hecho un webinar de esto, incluso lo hicimos usando fórmulas de Excel, cómo se podía manejar, y ustedes ahí estuvieron en ese webinar, entonces luego también les comparto ese enlace para que puedan ir y verlo. Pero básicamente es hacer la conciliación, ¿no? Ver los cargos que no se han contabilizado, los abonos que no se han contabilizado, las operaciones que no han sido realizadas por el banco, ya sea en abono o en cargo, y eso me tiene que hacer conciliar el saldo de bancos con el saldo que tengo en la cuenta de bancos, de contabilidad, con el saldo que tengo en el banco. Así que les tengo este pequeño formato también, pues si ustedes lo quieren, es un formato sencillo, pero bien útil para poder hacer la conciliación. Así que luego se los paso, pero la conciliación bancaria es algo que no siempre se hace porque no hay tiempo, porque tal vez el cliente no lleva todo, no pasa todo por el banco, entonces no le damos mucha importancia y todo lo hacemos contra caja. Bueno, pero de alguna manera tenemos que tenerlas preparadas por cualquier cosa, ¿no? Luego, conciliación del IVA. Si la conciliación bancaria no se hace, le voy a mostrar aquí el checklist nuevamente. Aquí tenemos conciliación del IVA, conciliación bancaria, y ahí vamos a ir avanzando. Ustedes pueden ir aquí marcando las que ya tienen y el porcentaje se va actualizando. Claro, aquí como tengo todo al 100%, voy a irlo haciendo así mejor. Le voy a poner 0 a todo esto. Digamos que ya tengo la conciliación de bancos y ya tengo la conciliación del IVA. Entonces, si yo ya tuviera hecho todo esto al 100%, ya tendría en mi checklist un 36% de avance de las actividades que tengo que hacer para poder realizar el cierre. La conciliación del IVA, ¿en qué consiste? Conciliación del IVA, si la bancaria no se hace, la del IVA peor, ¿no? Muchos contabilizan, pero nunca se preocupan de ver que el saldo contable le pegue más o menos con el saldo de sus libros del IVA. Y ese es un problema, porque si usted no realiza la conciliación del IVA, va a dejar fuera un montón de operaciones.
Y a veces uno, por ejemplo, le traen un comprobante de crédito fiscal, una factura, una compra, y uno en la premura de estar haciendo la declaración, uno la ingresa al libro y luego pues ya queda pendiente contabilizar, pero se nos olvida, ¿no? Entonces, una forma de identificar todas esas operaciones faltantes es haciendo la conciliación del IVA mes a mes. De eso nosotros también les vamos a compartir un formato que tenemos. Lo estuvimos revisando en los webinars que hicimos del uso de Excel y la contabilidad, pero aquí lo he hecho un poco más simplificado para que ustedes lo puedan trabajar, donde es básicamente lo mismo de la declaración de la conciliación bancaria, que es los créditos fiscales no declarados, los créditos fiscales que se contabilizan y no se declaran, no se declaran, y ustedes van poniendo aquí, a medida que ustedes ponen los valores, él va haciendo la conciliación bancaria. ¿Por qué no puede coincidir el saldo contable con el saldo del IVA? Bueno, podría ser por lo que dijimos, no puede ser que un crédito fiscal me lo trajeron tarde y entonces tal vez la compra fue en enero, pero el dueño de la empresa se le ocurrió llevármelo hasta marzo. Entonces, esos son, y tal vez solo me mandó la foto para que yo lo metiera en la declaración del IVA. Entonces lo voy a tener en mi libro del IVA, pero no lo voy a tener en mi saldo de contabilidad. Entonces tengo que hacer una conciliación para poder tener idea ahí de cómo estoy en cuanto al IVA, ¿no? Así que este otro formato vamos a ir avanzando porque se nos hace tarde. Y si tienen preguntas o comentarios o si hay algunos ítems más que ustedes deseen agregar a este checklist, me gustaría mucho saberlo y lo dejan en los comentarios. Así que, bueno, el otro punto, este es, digamos, ya entrando para presentar un balance de calidad, no un balance a la carrera, sino poder dedicar tiempo ya a revisar las cuentas de los clientes, las cuentas de los proveedores. Y este es un detalle que nosotros en las implementaciones que hacemos de nuestro software PYME Pro, eso es, digamos que yo identifico que ahí hay un talón de Aquiles, no hay de parte de contabilidad un dato real de clientes. Lo que sucede normalmente es que el empresario tiene su control de cuentas por cobrar y tiene su control de cuentas por pagar, de proveedores y de clientes. Y eso casi nunca tiene nada que ver con lo que el contador tiene en sus cuentas de clientes y de proveedores. Entonces, esto es un problema porque se está manejando doble control, doble información, y uno de los asuntos que resuelve el sistema PYME Pro, que no es el contaportable, porque el contaportable solo es contabilidad, solo son partidas, pero en el PYME Pro sí hay un módulo de cuentas por cobrar y un módulo de cuentas por pagar. Entonces, en ese sistema sí podemos llevar como una conciliación entre el saldo de contabilidad con el saldo del control de proveedores y de clientes. Al hacerlo, el sistema automáticamente va haciendo las cuadraturas, los cargos, los abonos, los cargos, los abonos, y eso deja de dar problema. Pero si ustedes llevan su contabilidad outsourcing, la llevan en su oficina y el cliente está en otro lugar, lo más común es que él va a tener un saldo de proveedores y un saldo de clientes. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Mi deber es pedirle el saldo de clientes que él lleva, el saldo de proveedores, si lo quiere dar, porque yo sé que a veces ni eso nos quieren dar. Entonces, poder hacer la conciliación de esos activos y de esos pasivos. Porque si no, sucede lo de siempre, ¿no? Que tenemos un balance inflado en un montón de cuentas de clientes que no existen, saldos por pagar que no existen, saldos por cobrar que no existen, y sobre todo, por eso les puse aquí, los saldos de los socios. Los saldos de los socios, cuando el dueño de la empresa o los accionistas de la empresa retiran dinero, y cuando los dueños y accionistas de la empresa ponen dinero, entonces estamos inflando activos y pasivos. Entonces, ¿en qué nos afecta esto? Por ejemplo, en el cálculo de los impuestos municipales, que se paga por activo. Entonces, tú tienes un activo inflado, pero por el otro lado en el pasivo hay un pasivo inflado. Entonces, y es de la misma persona, ¿cuál es el deber ser? Tenemos que liquidar esos saldos. Hay que hacer una consolidación del saldo para poder bajar el activo y así pagar un poco menos de impuestos, un poquito pues de los impuestos municipales que se calculan por activo.
y otros impuestos que pudieran venir. Así que, bueno, incluso aquí puse pedidos en tránsito. A veces sucede que los pedidos en tránsito nunca se cuadran, ¿no? O sea que todos aquellos, y esto me lo van a entender mucho aquellos que están en empresas que hacen importaciones, todos los gastos que se van acumulando, que pago de flete, que pago de aduanal, pago de seguro, se van llevando a la cuenta de pedidos en tránsito y ahí se hace un bolsón enorme que nunca se liquida. Y a la hora que hago que viene el pedido en tránsito, solo meto al inventario el valor FOB, el valor el costo original de los productos en el país de origen, pero no le sumo, no saco de pedidos en tránsito todos los gastos que ha tenido ese producto para llegar al país y poderlo retasear y meterlo a la cuenta de inventario. Entonces voy a ir teniendo un saldo inflado en la cuenta de pedidos en tránsito. Los que llevan importaciones me van a entender muy bien. Entonces, esa es otra parte del checklist. Ahí ya tenemos la parte de la depuración de los activos. Yo he puesto unos aquí, pero ustedes pueden poner los suyos propios y ahí pueden ir modificando la fórmula para que esto les funcione. Vamos a lo último ya. Y no sé si hasta aquí hay preguntas, hay algo, Diana, que podamos ahorita abordar o lo dejamos para el final. Mejor para el final, ingeniero. Ok, listo entonces. Vamos a seguir. ¿Cuánto tiempo llevamos, Diana? Media hora. Media hora, ok. Pues sí, voy corriendo entonces. Cálculo de depreciación. El cálculo de depreciación, muchos lo dejan al final del año. O sea que vengo a mi cuadro de depreciación y al final del año el cliente o el empresario estaba feliz porque tenía buena utilidad y por fin la empresa iba a dar utilidad, pero cuando vengo en diciembre y aplico la depreciación, pérdida, porque no hice la depreciación mes a mes. El deber ser es que tengamos la depreciación mensualmente de todos los activos que vamos adquiriendo. La empresa va adquiriendo activos en el transcurso de todo el año. Eso se debe ir incorporando al cuadro de depreciación e irle haciendo la depreciación respectiva de acuerdo al método que ustedes usan, ¿no? Y también esto implica que van a haber diferencias entre lo que la ley del impuesto sobre la renta me acepta como deducible de un bien depreciable y el método que yo estoy utilizando o los porcentajes que yo estoy aplicando, que en el caso de las normas de información financiera, las NIF, ustedes tienen que aplicar cierta norma ahí. Yo no manejo mucho las normas, pero sé que puede diferir. Entonces, algunos no se complican y aplican lo que está en la ley de renta. Me gustaría que si alguien tiene un poco más de información, cuáles son las diferencias que se pueden dar ahí, lo pueden dejar en los comentarios para que luego podamos enriquecer este tema del cálculo de depreciación. En este no tengo un cuadro, me comprometo a hacerlo, el cuadro de depreciación y a compartirlo con ustedes en un próximo webinar. Vamos a hacer un cuadro bien bonito de depreciación para que podamos compartirlo con toda la comunidad. Así que voy avanzando. El costo de lo vendido no aplica para todas las empresas. Algunas empresas son de servicios y no tienen costo de lo vendido, o sea, no llevan inventario. Esas son fáciles, ¿no? Pero casi la mayoría de las empresas que se dedican al comercio tienen que llevar un inventario. De hecho, la ley le exige que lleve un inventario y que por lo menos haga un inventario físico al final del año para poder establecer por fórmula su costo de ventas. Y ahora que han salido unas nuevas disposiciones, de lo cual el próximo webinar vamos a ver eso, cuáles son los cambios que se están dando en la plataforma de declaración de renta y las validaciones que Hacienda está haciendo con los otros informes, que son el 983, el 987, el 930, o sea que ahora Hacienda está tomando todo ese insumo de información que nosotros le estamos subiendo a las plataformas para validar la declaración de renta. Por ejemplo, yo no puedo ir y poner en la declaración de renta un valor diferente de inventario final. O sea, no puedo ir porque eso ya lo informé yo en un informe que se llama
el 983, que lo acabamos de pasar hoy, el 1 de marzo hubo que presentarlo y que dio tanto problema, ¿no? Entonces, ese 983 ahora lo va a validar Hacienda con la declaración de renta. No puedo poner en el inventario cualquier dato. Y recuerden que el 983 ahora me pide compras y me pide las ventas, que sería lo vendido, y el saldo final. Entonces, vemos nosotros cómo se va haciendo un poco más complejo esto del cierre contable, ¿no? Así que es importante que ustedes cuenten con un sistema de inventario. Nosotros tenemos cuenta portable inventario que en la versión gratuita lo pueden utilizar para poder sacar esta información. Poder llevar el valor de las compras, el valor de las ventas o las salidas de inventario y el saldo final de la mercadería, tanto también el saldo inicial. Así que costo de lo vendido también hay que revisarlo mes a mes. No olviden hacer la partida de costo de lo vendido. A veces me toca revisar contabilidades que el contador nunca hace una partida de costo de lo vendido. Y entonces al final del año viene y aplica, igual que en la depreciación, un solo monto del costo de lo vendido. Y se come toda la utilidad. Entonces, mes a mes deben de estar sacando su costo de lo vendido para poder ir más o menos que la utilidad vaya quedando bien mes a mes. Así que otro punto importante. Llegamos ya a la parte final, que es liquidar los gastos y costos. Esto pues, para hacer este ejemplo, lo que es liquidar ingresos, liquidar los gastos, voy a hacerlo en el cuenta portable. En el cuenta portable, al final, aquí ustedes van a ver que en el balance de comprobación, aquí tengo yo un balance de comprobación con los datos de ejemplo que carga el sistema cuando se instala. Entonces, digamos que yo aquí he llegado al final del año, aquí va a ser 2021, pero para efectos prácticos nosotros sabemos que va a ser en 2020 que ustedes lo tienen que hacer. Pero como esta información que tengo aquí es del 2021, voy a seleccionarlo aquí. Aquí, 31. Le doy calcular y me genera todos los ingresos. Todos los ingresos y todos los costos en un reporte que se llama el balance de comprobación. Al final, aquí ustedes pueden ver resumen de todos los ingresos y resumen de todos los gastos y costos. Cuando yo hago la liquidación, ¿de qué estoy hablando? Voy a agarrar, y ojo con esto, yo sé que algunos van a decir, esto es bien básico, pero créanme que nosotros seguimos, cuando vendemos el software, muchos nos preguntan, por ejemplo, que a dónde se van los gastos cuando hacemos el cierre. Son preguntas bien básicas, pero increíblemente algunos colegas no manejan este dato. Entonces, por eso lo voy a explicar bastante esto, para que salgamos de una vez de dudas. ¿Qué hacemos cuando liquidamos los gastos? Vamos a abonar todos los gastos, o sea que si yo aquí tengo $10,000 o 10,857.67, voy a eliminar este saldo cuando haga el cierre. ¿Por qué lo voy a eliminar? Yo sé que es increíble, algunos me van a estar diciendo, ¿por qué está explicando eso? ¿Por qué me lo preguntan? ¿Por qué lo voy a eliminar? Porque voy a agarrar este saldo y lo voy a liquidar contra este otro. En el caso, pues aquí tenemos 61,000 de ingresos contra 10,000 de gasto. ¿Cuál va a ser la utilidad entonces? Les pregunto yo, la diferencia. 61,000 menos 10,000 me va a dar como 50,000 de utilidad. Entonces, ¿cómo lo voy a liquidar? Voy a agarrar este saldo de 61,000 y lo voy a cargar. Entonces, yo tendría en un sistema tradicional que ir cargando cuenta por cuenta y abonando cuenta por cuenta de gastos. Eso sería lo normal para poder yo hacer mi cierre. Eso, aunque parece que está de más explicarlo, algunos de ustedes no lo manejan. Así que por eso me tomo el tiempo de explicarlo. Luego, cuando yo hago esa partida, ¿qué va a pasar con mis saldos del estado de resultados? Porque algunos me llaman y me dicen, ingeniero, se me desaparecieron los ingresos y los gastos cuando hice el cierre. Sí, pero yo le digo, sí, es porque ha liquidado las cuentas de ingresos contra las cuentas de gastos. Entonces, en el cuenta portable, esto es automático. Yo agarro la partida de cierre,
al ponerle aquí que es una de cierre y ponerle la fecha a la que quiero hacer el cierre, que normalmente tendría que ser la fecha final del mes, entonces del mes de diciembre, vengo yo y me sale un botón aquí que dice liquidar cuentas. Entonces le doy clic, aquí me explica que va a cargar y abonar, lo mismo que ya les expliqué, y le doy a aceptar y entonces me va a hacer una liquidación entre los gastos. Cada gasto me lo va a abonar y cada ingreso me lo va a cargar. Y esto me va a permitir establecer la utilidad del ejercicio. Y al establecer la utilidad del ejercicio, ya voy a poder yo calcular la reserva, si hubiera reserva legal, y el impuesto, perdón, el impuesto sobre la renta. Así que tómenlo en cuenta. En el cuenta portable es automático. Si ustedes tienen otro software, entonces lo que tienen que hacer es liquidar los gastos y los ingresos. Y una vez los liquido, ya no puedo sacar esos resultados porque ya no tengo saldos en esas cuentas. Los saldos de los activos, de los pasivos y del capital en el cuenta portable se trasladan automáticamente al siguiente mes. El siguiente mes y el siguiente ejercicio. Entonces el 1 de enero yo voy a tener mi balance con sus cuentas de activo, pasivo, capital, con los ingresos y gastos en limpios para poder empezar a trabajar el siguiente ejercicio. Si yo quiero deshacer la partida, digamos que aquí yo la guardo, esto yo ya hice la liquidación, ya hice el cierre, y le voy a actualizar. Digamos que yo de repente ya no necesito el cierre, entonces le doy borrar. Le doy borrar, elimino la partida y otra vez está todo disponible. Y quiero nuevamente hacer el cierre, selecciono cierre, pongo la fecha, esto sí es bien importante, que sea el 31 de diciembre de 2021, en este caso 21, porque la información que tengo ahí es del 2021, pero ustedes sería 2020. Entonces, liquido los ingresos, los gastos y nuevamente he calculado la utilidad. Así que esto es en el sistema cuenta portable. En el sistema que ustedes tengan o si lo llevan en Excel, lo que tienen que hacer es liquidar gasto contra ingreso y establecer la utilidad. Bien, vamos a los últimos puntos. El cálculo de las reservas. Recuerden ustedes que hay una reserva legal para las sociedades que la exige el Código de Comercio. Estaba buscando el artículo, pero se me va. Así que si alguien lo tiene por ahí, me lo deja, el del Código de Comercio. Y en la ley del impuesto sobre la renta, sí nos dice cómo se debe calcular. Es el artículo 31, el cual nos dice que es deducible el impuesto sobre la renta. Así que debe calcularse antes de impuestos y ustedes lo pueden buscar ahí. Lo que no recuerdo, creo que es hasta el 20% es posible. Pero no estoy seguro si hasta el 20% del capital contable. Eso ustedes me lo pueden aclarar, que ustedes lo manejan mejor. Y finalmente, el cálculo de los impuestos, si es persona natural, de rentas diversas, o sea que tiene ingresos como asalariado, tiene ingresos por medio del IVA porque es contribuyente, entonces se le aplica la tabla de una persona natural. En las sociedades, el artículo 41 nos dice que es el 25%, y finalmente para sociedades que tengan ingresos mayores de $150,000 pagan el 30%. Y también se ha tenido ganancia capital, que esto vamos a hacer un webinar en su momento de la ganancia capital, cómo se calcula, que es un cuadro complicadísimo parece, pero es bien sencillo, es nada más calcular el 10% sobre la utilidad de los bienes que estoy vendiendo. Entonces, esto ya no hay tiempo para describirlo aquí, pero ahí está en el artículo 42, ahí lo pueden leer ustedes. Y hay un formulario para eso y ahora se sube a la plataforma en línea del Ministerio de Hacienda y automáticamente me lo va a reconocer en la declaración de renta, que es parte de lo que vamos a ver el próximo webinar. Así que ahí estaríamos completos, amigos. En este momento voy a proceder a enviarles las plantillas que hemos mostrado aquí para que puedan tenerla ahí los amigos del Zoom. Bien, Diana, no sé si tenemos alguna consulta ahorita. Hola, sí, miro unas otras preguntas. Por ejemplo, con respecto a las depreciaciones. Bueno, un amigo nos hacía la consulta, ¿qué pasa cuando, bueno, exporté una máquina pero no tengo documentos? Entonces, ¿hay algún problema si no la deprecio o no? Tiene la máquina y no tiene... Compró la máquina
persona la adquirió, pero no tiene documento de respaldo. Sí, si no tiene documentos, pues tendría que tener un documento. No sé por qué razón no podría tener un documento, a menos que fuera un bien usado. Pues en ese caso hay unas tablas de depreciación que luego las podemos, no recuerdo ahorita exactamente el artículo, pero ahí está cuánto se puede deducir. Legalmente lo acepta el impuesto sobre la ley del impuesto sobre la renta, no el 100%, ¿verdad? Entonces ahí pues hay una tabla que se aplica, pero tendría que tener algún documento, ¿no? Alguna compraventa si fuera un vehículo, por ejemplo, o alguna factura, ya sea si es contribuyente la persona, si no en última instancia puede tener una factura de sujeto excluido, ¿no? En última instancia, si fuera uno contribuyente el que vende eso. No sé si a eso se refiere. Ok. Voy a hacer algo ahorita para poderles compartir las plantillas. Voy a subirlo a nuestra plataforma. En lo que usted me pasa, si hay otro comentario, alguna otra pregunta, Diana. Sí, ingeniero, un colega nos hacía el aporte sobre la diferencia que puede haber en el cálculo de las depreciaciones. Y él mencionaba que pues hay depreciaciones, están las depreciaciones fiscales y las depreciaciones financieras, ¿verdad? Y que por eso se dan ciertas diferencias en el momento de hacer el cálculo de la depreciación y que puede diferir pues con lo fiscal y lo financiero. Ok. Sí, eso es porque a nivel financiero yo puedo establecer un porcentaje mayor de depreciación o un porcentaje menor, porque hay algunos bienes, por ejemplo, que no me los voy a acabar en 2 años y la ley me dice que los tengo que depreciar en 2 años. Pero, por ejemplo, usted compra, qué sé yo, una maquinaria y esa maquinaria tal vez la puede depreciar usted en 5 años. Entonces hay que hacer una conciliación para que eso cuadre. Les voy a compartir en este momento el enlace en el chat del Zoom para que puedan obtener las plantillas. Veamos. Ahí se las estoy poniendo ahorita en el chat. Ahí lo pueden bajar a través de una carpeta comprimida y ustedes pueden obtenerlo. Bien, y gracias al amigo ahí por el aporte que nos dio. No sé si hay algo más, Diana, y si no, pues vamos a dar por finalizado este webinar. Solo quizás 2 preguntas más, ingeniero. Un amigo nos hacía la consulta, ¿puedo liquidar gastos e ingresos contra pérdidas y ganancias? Y Sí, después contra la utilidad, ¿verdad? ¿Sería el mismo proceso? sí, es lo mismo, solo que se ocupa la cuenta de pérdidas y ganancias. En el sistema nosotros lo hicimos así porque ahí yo tenía establecida que es la cuenta de utilidades. Ya les voy a explicar esto para que se quede claro. Para todo aquel que use conto portable. Ahorita lo muestro. Aquí está. Aquí el sistema me aplica la cuenta de utilidades porque yo la establecí así, pero yo la puedo cambiar. En cualquier momento la puedo cambiar a déficit y excedentes, por ejemplo. Y luego de esta, yo vengo y calculo, por ejemplo, impuesto sobre la renta. Digamos que fuera el 25%, habría que hacer el cálculo ahí. No sé, serían como 3.000, 4.000 dólares. Entonces pongo, perdón, sería aquí, pongo el impuesto sobre la renta y la diferencia sí la voy a llevar a la cuenta de utilidades del ejercicio actual. Entonces la diferencia, pues tendría que restarlo de aquí. ¿Cuánto sería? 11.390. Bueno, la utilidad sigue siendo esa, 15.000. Ya no la pude sacar y la voy a sacar. Bueno, son 15.390.09. Entonces yo tendría que restar de esa utilidad. ¿Qué tal si fueran, qué sé yo, 4.000 dólares? Y la diferencia tendría que llevarlo a la utilidad del ejercicio para cuadrar la partida. Y eso
ustedes lo hacen manual, porque el sistema solo va a liquidar lo grueso, que es liquidar los gastos y los ingresos, aquí, uno por uno. Entonces eso, ustedes esta partida la pueden editar y poner las cuentas que ustedes quieran. Igual porque algunos van a tener ganancia de capital, cálculo de reservas, pueden tener algunos otros conceptos que tal vez nosotros no los hemos considerado aquí. Ok. Bien. Les compartí el enlace para que puedan descargar las plantillas y ahí también lo vamos a estar enviando en el transcurso de la semana para que lo reciban en sus correos. ¿Algo más, Diana? ¿Algo más que se nos quede? Entonces con el tema, ya no ingeniero, pero un amigo nos hacía la consulta al inicio de la ponencia del webinar, que con las nuevas implementaciones que está haciendo el Ministerio de Hacienda en la plataforma, los anexos, pues que se aplicarían para todos los contribuyentes, no solo para ciertos contribuyentes, no sería la consulta del colega. Ah, sí, entiendo que es para todos, pero como hay ciertos contribuyentes, por ejemplo, que no están obligados a presentar 987, entonces a ellos no se le aplicaría esa validación. Pero, por ejemplo, si presentan 930, entonces como presentan 930, por ese lado lo puede agarrar Hacienda. O sea, si no es por un lado, lo agarra por el otro. En el 930, por ejemplo, nosotros presentamos solamente las facturas mayores de $100 con grandes contribuyentes. Entonces, no sería lógico que yo esté reportando menos ingresos de lo que tengo reportado en el 930. Pero pasa. Entonces, Hacienda ahora va a validar con lo que pueda. Va a echar mano de todos los informes que tenemos a fin de poder validar la declaración de renta. Y está bien porque en realidad se cometían muchos errores y a veces un poco abusivos, ¿verdad? Porque, por ejemplo, declarar menos ingresos de lo que se ha puesto en los informes del 930, sí es descarado, pues, porque muy difícilmente vamos a tener menos ingresos, imposible. Entonces Hacienda sabe eso y ahora lo va a validar con 930. Y si tiene 987, más difícil, porque entonces va a validar contra el 987, en el caso alimentario 983, 930, o sea, va a ser un cruce de información para que la declaración de renta sea consistente con lo que hemos informado. Entonces, por una parte bueno, porque los informes por fin sirven de algo, ¿no? Ese montón de informes redundantes ahora se van a aplicar en la declaración de renta. Y con respecto a las otras plantillas que nos han estado preguntando, las plantillas anexos del F14, del F07, eso pues como no hay una comunicación oficial de Hacienda, es más que rumores en redes sociales, circulan algunas guías. Entiendo yo que eso ya está listo y que sí son verdaderas, pero que Hacienda está esperando, pues, no sé, algún tipo de aprobación tal vez por medio de una ley, por una modificación a un decreto para poderlo aplicar. Y si no, pues ellos van a tener que sacar un comunicado oficial. Y en ese momento nosotros vamos a tener ya listas las plantillas para que ustedes puedan ocuparlas. Y también van a ser gratuitas, no se preocupen. Y también esas plantillas ahora van a servir para validar declaración de renta del próximo año. Así que cada vez se nos pone un poco más complicada la cosa, pero no hay que preocuparse, no hay que afligirse porque al final todo esto hace más necesario el contador, ¿no? Y eso también, si ustedes se ponen listos, si nos ponemos listos, podemos cobrar un poco más de honorarios, en la medida de lo posible, ¿verdad? Ya si un cliente pues no quiere pagar el trabajo, pues es mejor botarlo y hay que lo agarre otro si es que, y que vea quién le hace las cosas, ¿no? Pero sí se va a poner un poco más de trabajo en este sentido. Así que hay que estar pendientes a ver qué dice Hacienda porque todavía no es oficial. Por lo menos al momento de hacer este webinar no es oficial, todavía esas plantillas. Pero lo de las modificaciones y validaciones en la declaración de renta sí ya lo están aplicando. Así que próximo miércoles 9:30 vamos a traer el tema de las validaciones de la declaración de renta. Vamos a explicar ahí cómo es que Hacienda va a cruzar esta información. Bueno, ya lo está haciendo, ya lo está haciendo. Entiendo yo que ya lo está haciendo. Así que no se lo pierdan, inscríbanse en el webinar para que podamos notificarles
la hora y podemos enviarles el material. Eso es todo. Gracias, Diana. Nos vemos en la próxima. Compartan el video, denle like. Gracias. Gracias, Diana. Buenas noches.